Hola a todos, les habla Hugo Martínez en su asignatura Dirección Empresarial. Vamos a continuar con nuestro tema asociado a gestión de la innovación y como habíamos hablado en videos anteriores, pues que estábamos tratando de entender cómo gestionar las fuentes de innovación. También hicimos énfasis en entender cómo en diferentes entornos, digamos en cambio discontinuo y en cambio incremental, el gerente de la innovación necesitaba tener habilidades que parecerían casi diametralmente opuestas, ¿no? Entonces, en este video vamos a hablar sobre un enfoque muy importante que es el enfoque basado en la experiencia o el enfoque experiencial, ¿no? Que esencialmente trata de la gestión de la innovación durante el cambio discontinuo. Y algo, digamos, importante al respecto es que en un estudio de 72 proyectos para el desarrollo de productos, esencialmente innovación en 36 empresas en el área, en el sector de los computadores, de diferentes países como Estados Unidos, de continentes como Europa y Asia, dieron algunas líneas de cómo debía gestionarse la innovación. Y de este estudio, las compañías que tuvieron éxito en periodos de cambio discontinuo, o sea, caracterizados por sustitución tecnológica y por competencia de diseño, eh, estas organizaciones típicamente siguieron un enfoque basado en la experiencia para innovar, ¿no? El enfoque enfocado en la experiencia asume que la innovación ocurre dentro de un entorno con una alta incertidumbre y que la clave para innovar productos de una manera más rápida es usar la intuición, las opciones flexibles, las manos a la obra, la experiencia, con el fin de reducir la incertidumbre y acelerar el aprendizaje y entendimiento de estos procesos. Entonces, digamos, algo importante a tener en cuenta es el enfoque basado en la experiencia, sobre todo si estamos hablando de área de cambio discontinuo. Bien, en ese orden de ideas es importante entender que el enfoque basado en la experiencia, con el fin de innovar, tiene cinco aspectos importantes. Uno es las iteraciones en el diseño, las pruebas, el otro es los hitos, el siguiente son los equipos multifuncionales y finalmente el liderazgo, ¿no? Es decir, tener líderes poderosos que puedan de alguna manera jalonar a la organización. Bueno, empecemos por el primero, el diseño o las iteraciones en el diseño. Esencialmente una iteración en el diseño es un ciclo, digamos, de una repetición, un ciclo repetitivo en el cual la compañía prueba un prototipo de un nuevo producto o un nuevo servicio, mejora en el diseño de ese producto, ese servicio y construye y prueba ese producto que mejoró, ese servicio que mejoró, el prototipo de ese producto, ese servicio, ¿vale? Ahora, la pregunta es, ¿qué es un prototipo? Pues un prototipo de un producto es un modelo que trabaja a escala completa, que es probado para el diseño, la función o la confiabilidad o algún componente importante eh, para su desarrollo, ¿vale? Mm, Las compañías que quieren crear un nuevo diseño dominante, si recuerdan que es un diseño dominante cuando lo vimos en la cadena de innovación, que sigue a la discontinuidad tecnológica, es importante que construyan, prueben, mejoren y hagan pruebas nuevamente de los diferentes prototipos de sus productos y servicios. Digamos, eso hace parte del comportamiento, del enfoque basado en la experiencia, ¿no? El asunto de construir rápidamente, probar, mejorar, probar nuevamente, generar prototipos. Entonces, digamos que es parte fundamental, sobre todo en un entorno donde hay tanta incertidumbre como es el cambio discontinuo. Eh, un personaje llamado Rick Spower es un probador de paracaídas profesional. Y digo que es un probador de paracaídas porque él lo que hace es saltar del avión para probar nuevos diseños de paracaídas. Es algo arriesgado, pero digamos, es un trabajo que él tiene, ha más o menos saltado 20.000 veces
con el fin de probar los paracaídas diseñados para deportes y también para usos militares, ¿vale? Sin embargo, pues obviamente eh, tiene paracaídas de backup que le permiten generar seguridad. Pero algo importante, digamos, de esta historia en la prueba de sus paracaídas es que no todas las iteraciones en el diseño que se hacen para estos paracaídas terminan como se han planeado. En efecto, solo 9 de 50 diseños que se prueban se producen o llegan al mercado. Entonces, eso puede dar, digamos, una idea de lo que significa el enfoque basado en la experiencia, ¿vale? ¿Qué pasa y por qué es tan importante este asunto de construir rápidamente prototipos, probarlos, mejorarlos, mejorar la iteración en el diseño, etcétera, etcétera? Es porque eh, al tratar un número, digamos, de diferentes diseños o al hacer mejoras sucesivas y cambios en el mismo diseño, eh, eh, haciendo diferentes iteraciones de diseño, se reduce la incertidumbre y se mejora el entendimiento de lo que se está haciendo. Entonces, entre más prototipos se construyan, es más probable que se pueda aprender más sobre lo que trabaja y lo que no trabaja, ¿vale? Otro punto importante aquí es que cuando los diseñadores y los ingenieros construyen, por ejemplo, un número de prototipos, eh, es más probable que exista, es menos probable, perdón, que exista el sesgo de que el diseñador o el ingeniero prefiera un prototipo en particular, que se enamore del prototipo que él diseñó al tener diversidad de prototipos, ¿no? Entonces se concentran más es en mejorar el producto, la tecnología, más que asuntos emocionales. Entonces, digamos, algo importante cuando se encuentra en esta etapa del enfoque basado en la experiencia. Las pruebas también, que es un elemento importante en el enfoque basado en la experiencia para innovar, pues las pruebas aceleran y mejoran el proceso de innovación. Si usted tiene dos prototipos o dos diseños o prototipos que están siendo probados uno contra el otro, o si tiene una iteración de diseño que está probada contra una iteración anterior, las fortalezas y debilidades de esos diseños o de esas iteraciones, digamos, aparecen rápidamente y usted puede darse cuenta de qué puede mejorar y qué no puede mejorar, o qué debería eliminar y qué no debería eliminar en esa tecnología o en su innovación. Entonces, digamos, hacer las pruebas hace que los errores puedan, de alguna manera, hacerse visibles rápidamente en etapas tempranas en el proceso de diseño. Y entonces pueden ser fácilmente corregidas, ¿no? Y de manera mucho más rápida. También el hacer pruebas es importante porque acelera el aprendizaje y el entendimiento eh, debido a que los ingenieros o los diseñadores son forzados a examinar datos sobre el desempeño del producto. Digamos, y es en esos datos donde eh, se evidencia que los prototipos están siendo probados de buena manera, si existe confianza en el diseño, etcétera, etcétera, y eso hará crecer esa confianza en el diseño que se ha realizado sobre esa innovación. Eh, También cuando se hacen pruebas, digamos que esos asuntos de conflictos personales entre los miembros del equipo de diseño, los ingenieros, disminuyen notablemente, ¿no? Porque las pruebas se enfocan en mediciones o en indicadores fuertes, o sea, son hechos, ¿no? Son asuntos no sesgados, digamos, por la parte emocional del individuo, y eso hace que esos asuntos personales y preferencias personales, digamos, queden desplazados respecto a lo que queremos como objetivo en términos del desempeño de esa innovación, de esa tecnología, de ese producto, de ese servicio que estamos tratando de hacer. Bien, el siguiente elemento importante cuando estamos hablando del enfoque basado en la experiencia, si queremos innovar, es el de los hitos, este que se encuentra acá, el tercero. Los hitos son esencialmente puntos de revisión del proyecto, ¿no? De manera, que se hacen de manera muy formal eh, y que son usados esencialmente para valorar progreso y el desempeño del proyecto. Entonces, una compañía, por ejemplo, que tiene un proyecto que debe ser completado en 12 meses, puede generar hitos en su cronograma a los 3, a los 6 y a los 9 meses para revisar cómo va el progreso.
Claro, no necesariamente los hitos deben ser colocados equidistantes uno del otro. Eso depende de cómo se vaya a gestionar el proyecto. En esta empresa Pixar que ya hemos mencionado, generalmente existen 14 pasos para la creación de una película animada, ¿no? Que van desde escoger la idea de la historia, dibujar la historia, hacer la grabación de las voces de los actores, usar luz digital, etcétera, etcétera. Bueno, cuando viene el asunto de animar cada una de las escenas en la película, eh, los equipos de animación de Pixar generalmente utilizan unos cronogramas muy apretados, ¿no? Como muy cortos. Y eso es debido esencialmente a que el director de la película animada utiliza hitos diarios para controlar el progreso y así conservar la película dentro del presupuesto y el cronograma que se han establecido. ¿Vale? ¿Y cómo son esos hitos diarios? Esencialmente también se hacen con reunión de equipo. Entonces, cada una de las personas al final del día o durante un momento del día tienen que explicarle a los otros qué hicieron, cómo fue su trabajo y en qué van, ¿no? Digamos, y con esos hitos hay un control muy minucioso de lo que están haciendo para que la película sea desarrollada, digamos, en los tiempos y dentro del dinero establecido. Algo interesante es que eso eh, tiene un efecto importante en cómo las personas hacen el trabajo para no sentir vergüenza delante de sus compañeros. Entonces se esfuerzan mucho y están empujando constantemente para que eh, puedan mostrar a sus compañeros la calidad del trabajo que hicieron. Pero sobre todo también es que eh, digamos, las personas aprenden a inspirarse unos con otros, ¿no? Es decir, existe un asunto creativo, de animación, que al mostrar un buen trabajo se espera difundir y contagiar a los otros que están escuchando. ¿Listo? Entonces, eso incrementa la posibilidad de que la versión final del trabajo eh, sea también lo que el director quiere, ¿no? No que usted empiece a desviarse un poco y resulte realizando una animación que tal vez el director de la película no quiera, digamos, eso es importante. Entonces, digamos, ese asunto de poner hitos diarios en Pixar evita que se malgasten esos esfuerzos, ¿vale? Entonces, digamos, valorar regularmente lo que hacen las personas eh, es importante, o lo que están haciendo las personas, lo que desempeñan las personas, es importante para entender cuándo se necesita tomar una acción correctiva. Entonces, los hitos ofrecen esa estructura, digamos, a ese caos general que viene después de la discontinuidad tecnológica, ¿no? Y que nosotros vemos de alguna manera se refleja cuando estamos hablando de cambio discontinuo. Los hitos también, digamos, acortan el proceso de innovación porque crean un sentido de urgencia que hace que todos estén concentrados en sus tareas y actividades. Y finalmente, pues los hitos benefician la innovación porque eh, generar esos hitos o esas reuniones regulares de hitos hacen que se construya un sentido de cumplimiento que se le da a las personas. Y eso, digamos, en un proceso de alta incertidumbre es fundamental. El siguiente elemento importante en el enfoque basado en la experiencia es el de equipos multifuncionales. Y digamos aquí, hablaré rápidamente del asunto porque eso lo vimos reflejado cuando estamos hablando de toma de decisiones en grupo. ¿Qué son los equipos multifuncionales? Pues son equipos compuestos de personas que tienen diferentes antecedentes o que pertenecen a diferentes departamentos en la empresa o a diferentes áreas, etcétera, etcétera. Estos equipos multifuncionales aceleran el aprendizaje y el entendimiento porque mezclan, digamos, diferentes conocimientos desde el punto de vista técnico, de mercado, actividades de manufactura, etcétera. Entonces, al involucrar, digamos, personal clave de departamentos críticos en la organización, eh, pues estos equipos aceleran la innovación al identificar nuevas ideas o problemas desde puntos de vista muy diferentes. Y eh, eso ayuda porque generalmente es posible que en las organizaciones no sea algo típico, digamos, o las ideas generadas
con personal que tienen los mismos antecedentes o que pertenezcan al mismo departamento, no tienen la misma visión que tienen otros en otros departamentos para tratar de solucionar el problema. Algo que está muy relacionado a la toma de decisiones grupal, como ustedes observarán. Finalmente, otro componente importante en el enfoque basado en la experiencia son los líderes de la organización, líderes, ¿no? Con gran poder. Digamos, esta clase de líderes ofrecen la visión, la disciplina, la motivación para conservar el proceso de innovación con enfoque dentro de los tiempos y, digamos, con el objetivo bien planteado. Estos líderes permiten, obtienen recursos que son necesarios para que la innovación se vuelva realidad. Tienen más experiencia, generalmente tienen un alto estatus en la compañía, pero también son los directamente responsables del éxito o la falla de los productos. En un estudio realizado en promedio, los líderes con gran poder pueden digamos, realizar proyectos basados en innovación 9 meses más rápido que los líderes que tienen poco poder o poca influencia. Y eso es algo interesante, ¿no? Entonces, ¿qué habilidades o qué capacidades tienen los líderes? Digamos, una pregunta importante a resolver. Un ejemplo que les traigo bien interesante sobre los líderes es el de Phil Martens, que era, digamos, el gerente de desarrollo de productos de la compañía Ford, la constructora de carros. Y hay un ejemplo bien interesante porque cuando ellos estaban diseñando para sacar al mercado la camioneta Escape Ford, la que era híbrida, es decir, que funcionaba a gasolina, pero también funcionaba con baterías eléctricas, el equipo iba muy retrasado en el cronograma, iba retrasado en meses y les faltaba solo un año para que se terminara el proyecto. Y sin embargo, este personaje, Phil Martins, le dice al equipo que se va a entregar en el tiempo indicado el producto final, es decir, la Ford Escape híbrida. Y muchos de los trabajadores estaban, digamos, muy angustiados al respecto. Sin embargo, después de esa declaración, él lo único que hizo fue soportar, digamos, de manera muy fuerte el equipo de trabajo. Por ejemplo, no permitió que fuera interrumpido o que hubieran interferencias de otros equipos o de otras partes de la empresa, excepto, digamos, cuando existía alguna cuestión relacionada con la alta dirección. Pero cuando el equipo necesitaba algo, él estaba allí y lo daba, lo ofrecía sin esperar. Inclusive si habían problemas relacionados con los idiomas, ¿no? Porque eh, las baterías híbridas eran construidas por japoneses. Entonces, cuando habían problemas de comunicación con los japoneses, un experto en baterías que hablaba inglés y además era fluente en el japonés, de una vez viajaba a Japón en menos de 24 horas. Es decir, él solucionaba constantemente los problemas y ofrecía los recursos que el equipo necesitaba, ¿vale? Entonces, algo interesante de esto es que el equipo dobló la productividad. Una vez este personaje, Phil Martins, eh, creó ese entorno donde ellos se sentían emprendedores, ¿no? Era bien interesante. Y la gente antes de que sucediera esto pensaba que nunca iban a poder entregar la Forescape híbrida a tiempo, pero después, una vez finalizado el proyecto a tiempo, entregaron el producto y no lo podían creer. Era como, sí, estamos a punto de entregarlo. Eso es algo interesante a entender aquí en el enfoque basado en la experiencia para innovar.